No sé, tengo que hacer una pequeña intro. Pues, a ver, hola. Es de la verga esto. Hola, no sé si les ha pasado que están hablando de una película o algo por el estilo y alguien les dice, el libro es 1000 veces mejor que la película. Y neta, si me quieren hacer enojar, díganme, el libro siempre es mejor que la película. No significa que no haya mejores libros a su nuevo formato de adaptación, pero tomarlo como una realidad absoluta de que todo formato antes de la adaptación cinematográfica es mejor, es totalmente erróneo. A ver, obviamente siempre va a haber una opinión acerca de tu preferencia de qué es mejor, si el material original o la adaptación cinematográfica, pero también hay que considerar varias cosas en estos factores. Por ejemplo, la gran mayoría de adaptaciones son libros que fueron adaptadas a la pantalla grande. A ver, claramente cada quien puede tener su preferencia, puedes preferir un libro o la adaptación cinematográfica. Yo pienso que el error está principalmente en pensar que hay un formato superior, pensar que la verdadera manera de contar una historia es a través del formato de novela o escrito, y cada que se hace una adaptación es un proceso de reducción, es decir, de que la adaptación cinematográfica te puede exclusivamente dar menos que el material original, y para mí eso es totalmente erróneo. Y también esto, creo que muchas veces son ideas preconcebidas. Pienso yo que las principales razones por las cuales se tiene como estas preconcepciones es porque la mayoría de adaptaciones vienen de los libros y no viceversa. Es decir, en un mundo hipotético donde fuesen las películas la obra original y de ahí se hiciera una adaptación a un libro, se dirían las mismas críticas. Muchas adaptaciones son muy buenas, simplemente no tan detalladas. Y siento que esto es algo donde mucha gente quizás esté en desacuerdo, pero eso, mayor detalle no necesariamente significa mayor calidad. Una adaptación no solo no puede ser igual, sino no debe ser igual al material original. Y esto es uno de mis mayores quejas, que justo son dos formatos distintos. ¿Qué quiere decir esto? El ritmo, la capacidad de información por segundo, la cantidad de elementos que pueden ser introducidos o que pueden estar existiendo al mismo tiempo son distintos, es decir, son lenguajes distintos, son cosas que tú no puedes hacer una simple equiparación. Entonces eso, siempre va a haber cosas que se van a tener que sacrificar al cambiar de formatos, no importa de qué formato a qué formato estés pasando. Adentrándonos lo de los formatos, también hay que pensar esto, todos los guiones, o bueno, la gran mayoría de guiones están escritos en presente, porque últimamente los guiones sirven como una serie de instrucciones para actores, para directores, para editores, para cámara, para luces. Tú puedes tener una película que esté ocurriendo en el pasado o un recuerdo de un personaje, o sea, no significa que no se puedan mostrar cosas que no estén en el presente, pero lo que se quiere decir que todo está escrito en presente, ya que son instrucciones para todo el equipo de producción. También algo muy importante y que pienso que también no se dice mucho es eso, es que las audiencias tienen afinidades distintas. Es decir, puede que tú tengas la misma historia y quizás tengas una mayor afinidad hacia lo visual y puedas entenderlo de algún modo mejor a través de ese formato, o quizás no, quizás seas una persona lírica y puedas captar mucho mejor y retener mucha más información a través de un formato en prosa. Entonces, incluso la misma información en el mismo formato es interpretada de manera distinta por las personas. Entonces, al tener otro formato totalmente distinto, claro que las ramificaciones se hacen cada vez mucho mayores y por eso se difiere entre qué es mejor o entre si se puede igualar o no el formato. También es eso, incluso la misma descripción son duraciones distintas. Literalmente un segundo en un libro es muy distinto a un segundo en una película. Sabemos que no estamos hablando de segundos literales en ninguno de los dos formatos. De la misma manera que en una película se puede mostrar en un par de segundos una imagen que en ese mismo libro se tardó el autor en describir durante 3 páginas seguidas, volvemos a lo mismo, son condicionalidades que uno no puede evitar. Y esto me hace retomar igual a mi punto anterior acerca de las afinidades de las personas,
Puede que tú seas una persona que tenga extremada afinidad al detalle en lo visual y cosas que para muchas personas pasaron por alto, tú lo pudiste ver y te hizo apreciar la película o lo que estés viendo mucho más. Y de la misma manera en el libro, puede que sean unas páginas que quizás todos pasaron por alto y tú entiendes que quizás ese es el núcleo de la historia o algo muy importante en el capítulo. Lo que quiero decir es que los mismos contenidos no pueden ser representados de la misma manera, e incluso si pudieran ser representados de la misma manera, las mismas cualidades de cada espectador lo haría inclinarse más por uno o por otro. También pienso que hay una preconcepción muy cabrona acerca de como la lectura, como algo muy, como más inteligente, como algo más elevado intelectualmente. Siento que esa sí es una preconcepción muy cabrona que se tiene como en prácticamente en todo el mundo. Como que es más impresionante decir, he leído tantos libros, he visto X cantidad de películas. De la misma manera que ver chingos de películas o chingos de series no te hace más inteligente, tampoco los libros. Puedes leer libros que sean de pura mamada. Yo pienso firmemente de que cualquier medio artístico, medio de expresión, es algo que en general tiende a sumarnos mucho más de lo que nos resta y se gana mucho más de escuchar y de entender las perspectivas ajenas a privarte. Pero lo que quiero llegar, el fondo de lo que quiero llegar es eso, es que también se tiene mucho de que no, el libro es mejor, casi como un elitismo. Y siento que volvemos a lo mismo, sí, puede que en esa adaptación específica de la que tú estés hablando que el libro sea mejor, pero no es necesariamente cierto, o no es una verdad de que simplemente los libros son superiores y como no todos son tan chingones como tú para leer, tienen que chingarse y ver películas, ¿no? O sea, creo que ese precisamente es mi pedo, porque también siento que es como no sobrevalorar el trabajo del escritor, pero sí es infravalorar el trabajo del guionista, de literalmente toda persona que esté en un equipo de filmación. También, mucho de lo que conocemos de los personajes literarios también se debe a las películas. Tenemos a ejemplos como Frankenstein y como Drácula, que no fue solamente una obra que cambió la ruta de la perspectiva cultural. Se tiene que tener mucho eso en mente, es decir, hubo una serie de adaptaciones que se hicieron y de pequeños cambios entre estas adaptaciones que lograron crear estos hitos culturales. Por ejemplo, el rayo que le dio la vida a Frankenstein es algo que no aparece en el libro. Eso es algo totalmente creado por la primera adaptación cinematográfica de Universal. Y es algo que hoy en día se tiene totalmente concebido y que es como una parte elemental del personaje del monstruo de Frankenstein. Creo que mi problema es tomar la literatura y los personajes literarios de manera tan puritana. Es decir, como pensar como una ofensa o un sacrilegio o una incapacidad incluso el que se hagan cambios en las obras a través de las adaptaciones. Pienso que es totalmente erróneo. Yo pienso que de hecho son en esos cambios y en esas adaptaciones donde muchos de las características más importantes de muchos personajes literarios es donde se hacen y fueron a través de las adaptaciones y fue algo que permeó en la cultura. Y entonces es decir que es algo mucho más complejo de decir no, aquí está escrito y todo lo que se diga después de esto es irrelevante. Son cosas mucho más complejas. Muchos de estos pequeños elementos son curados y son permeados y son tratados con el tiempo y hay cosas que se quedan y hay otras cosas que se van. Pero pensar que el impacto de una obra o de un personaje es esta única cosa, inmutable y siempre estática y siempre será de la misma manera, en mi opinión es totalmente falso. También siento que muchas veces como cuando se habla de entre libros y películas, el pedo es que solo se piensa en el origen. Pues vino el libro primero, punto. Entonces esto es lo chido y el resto es meras malos intentos de copiar ideas ya creadas. Pues es totalmente falso. También hay que pensar que ambas coexisten e incluso se llegan a impulsar y ayudar mutuamente. También se ignora eso cuando una película populariza el libro y ocurren casos como este, que son reimpresiones. No significa que no sean populares, pero que es eso, le da un nuevo respiro, le da una nueva audiencia, una nueva ola de gente que puede apreciar esto mismo. Y creo que es algo con lo que yo fundamentalmente no puedo estar en contra. Creo que no se trata de pensar, no, chíngate la película y esto ya es totalmente inútil. Pensar eso, pensar que tú al ver el libro, la película se hace algo desechable es totalmente erróneo. De la misma manera que ver una película no hace desechable el libro. Claro, entiendo parte del debate, ¿no? Tiene sentido
sentido el pensar cómo puede ser mejor algo que es una reducción en contenido en todo sentido. Entiendo parte del debate y por qué se tomaría la postura de decir que el libro es mejor, hay más contenido, eso, pero también ese es un problema que yo tengo, el pensar de que mayor contenido es igual a mayor calidad. En mi opinión es falso, es erróneo. Puede haber algo como una sobreexplicación y esto no significa que las adaptaciones recorten las cosas necesarias de los libros. Volvemos a lo mismo, muchas veces puedes tener tus descripciones de 5 páginas y es algo que literalmente tú puedes mostrar en una sola toma en 3 segundos. Es en este rubro donde no hay una traducción exacta, donde no hay una equiparabilidad, donde están las decisiones artísticas, lo más necesario de la adaptación. También entiendo, hay buenas adaptaciones, malas adaptaciones, hay que tener eso muy claro. Siento que usualmente se dice que es una mala adaptación cuando no es igual o no es extremadamente similar a el material original. No me crean a mí, vamos a leer la definición de adaptación. La adaptación se refiere a la transformación de una obra de un género o lenguaje artístico a otro, respetando su esencia, pero alterando algunos aspectos. Este proceso implica la transcodificación, es decir, el cambio de código o lenguaje utilizado en un medio, así como la asimilación de una obra a otras normas culturales, lingüísticas, semióticas o estéticas. Un ejemplo común es la adaptación cinematográfica de una novela literaria, que consiste en convertir una obra escrita en una obra filmada. Ajá, creo que ahí está bastante evidente, mientras que sí tiene que haber algo similar, o sea, como porque si no, ¿qué verga estás haciendo? ¿Por qué no haces simplemente una cosa nueva con otro nombre y ya? Pero pensar de que entre más similar sea, entre más lo mismo sea, entre más copia sea, mejor, es totalmente erróneo. Bien, ahora también hay que tocar algo clave aquí, porque hasta ahora solo he hablado específicamente de adaptaciones cinematográficas que son acerca de libros, y usualmente la gran mayoría de estos tienden a cortarse, es decir, tenemos libros como, no sé, Eso, que son más de 1000 páginas y que se reduce a 3 horas, 4 horas de pantalla. Pero ¿qué pasa cuando el material original es más corto que la adaptación? Es decir, ¿qué pasa cuando la adaptación alarga y expande el material original? Tenemos ejemplos como Jumanji, como Shrek, como El extraño mundo de Jack, donde son historias realmente mucho más cortas. Jumanji y Shrek eran cuentos y El extraño mundo de Jack era un poema, es decir, son contenidos originales que tienen menos de 20 páginas de duración y al mismo tiempo esa misma fuente de origen nos dieron literalmente horas de entretenimiento con personajes y todo un universo nuevo creado. ¿Y qué pasa cuando ni siquiera la obra original es un escrito? Pues ahí tenemos el ejemplo de Piratas del Caribe, donde se basó en una montaña rusa, es decir, literalmente en una atracción de Disneylandia. Decidieron hacer una película de eso y pues bueno, es una de las sagas más redituables de todos los tiempos. Y siento que ese es el punto de todos los argumentos que estoy haciendo. Una genialidad, una buena idea puede venir de otra buena idea, de algo ya preconcebido. Usar la cantidad y la similitud del contenido como un barómetro de lo que es una buena adaptación, como que ese sea tu estándar, en mi opinión, es erróneo. Tenemos el ejemplo de Pinocho de 2022. Probablemente estés pensando en la película de Guillermo del Toro, pero no, la película de Robert Zemeckis, que es un copia y pega realmente de la película original. Sin embargo, hay una historia que trascendió mucho más, que tuvo mucho más impacto, que no solamente se trata que haya tenido éxito en taquilla o que le haya ido mejor. Últimamente se trata que la gente conectó más con esa historia y entendió más. La gente, a pesar de que ya conocían el personaje de Pinocho y tenían una preconcepción, no se sintieron timados al ver las modificaciones y los cambios y las decisiones creativas que tanto Guillermo del Toro como el resto del equipo tomó al hacer esa adaptación. Y en mi opinión, esa es la magia de la adaptación. El tener que cantarla, tener que decir esto se va a hacer así o así, y eso encima del peso de una obra ya hecha.
En conclusión es eso, hay muchos mejores libros que sus adaptaciones de películas y hay muchas mejores adaptaciones de películas que sus libros. El punto que quiero decir no es que el cine o las películas sean superiores o que el libro lo sea. Mi punto es que no se puede hacer una generalización acerca del tema. Puedes hacer una comparación entre la adaptación y el material original y decidir particularmente si una es mejor u otra, pero tú no puedes generalizar eso. Entonces, no sé, díganme ustedes qué opinan. También me gustaría escucharlos. O sea, si creen que sí es mejor las películas, si los libros son mejores, si depende, que sea, al ver. Pero, pues nada, es eso. Muchas gracias por ver esto. Díganme lo que opinan, si te sirvió de algo, si te ayudó a reflexionar algo, si te ayudó a apreciar tanto el material original como las adaptaciones. Chingón, entonces, ¡woo! ¡Adiós!